¿Qué tal, mister? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana vuelve la Copa, le decía, y como siempre estas eliminatorias parece que tienen un sabor a partido trampa. ¿Qué sensaciones tiene usted de cada partido de mañana? Gracias. Son partidos distintos porque son partidos, una eliminatoria directa que jugamos afuera, en una competición importante como la Copa del Rey para nosotros, entonces no voy a decir que es trampa, pero es un partido que es distinto de otros porque te juega en el partido de mañana la competición. Para nosotros empezamos esta competición que, como todo el mundo sabe, es muy importante porque es una competición de la temporada y el objetivo es de ganarla. Entonces va a ser un partido donde necesitamos muchas cosas, no solamente la calidad, que puede ser que en teoría es superior, pero es un partido que nos va a exigir otras cosas, la concentración, ganar los duelos, focalizado en los balón parados, esto es lo que queremos mostrar en el partido de mañana. Hay algunas bajas, que son bajas porque los jugadores después del partido contra Getafe han tenido molestia y no van a ser del partido, como Benzema, Modric, Mendy y Courtois es el único que no va a jugar porque quiero dar minuto a Lunin. Mediaset, Álvaro Montero. Chao, mister. Feliz año. Feliz año, chao. Permítame que le pregunte por unas palabras de Giovanni Branchini en Italia. Ha dicho que el Real Madrid ha hecho una oferta por Kylian Mbappé de 50 millones de euros. ¿Usted vería con buenos ojos, honestamente, la llegada del delantero? Mira, como he dicho muchas veces, hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo. También tengo muy buena relación con Branchini, que es un amigo italiano, y prefiero no hablar de esto. Diario AS, Jorge Castro. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Se habla mucho de las llegadas, sobre todo en verano. Yo quería preguntarle si para este mercado de invierno usted espera salidas, porque usted dijo cuando llegó en verano, el verano pasado, que tenía una plantilla muy larga. Todavía tienen 25 fichas de primer equipo más los canteranos. Quería saber si usted para este enero le ha pedido al club o tiene en mente que salga algún jugador de la plantilla. Gracias. No, como he dicho otras veces, no tenemos esta idea de dejar jugadores porque primero nadie lo ha pedido y segundo creo que la gestión de la plantilla es bastante buena, no tengo problema con ninguno, todos se están entrenando bien, tengo luchas de ganas de jugar, entonces no creo que vamos a tener salidas en el mes de enero. Gol TV, Sergio Quirante. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy tampoco se ha entrenado Bale con el grupo. Por las fotos del club en la web vimos que entrenó en la vuelta a los entrenamientos el miércoles pasado, pues también. Yo le quiero preguntar qué le pasa y si está lesionado Bale. No es que está lesionado, no se encuentra bien, entonces está haciendo trabajo individual con el equipo, no está por el partido, por cierto creo que va a viajar, no sé si será del partido contra Valencia, por cierto no los llevamos a Arabia para ver si puede ser disponible para la Supercopa. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, mister. Dijo el otro día en Getafe que el equipo se había tomado un día más de vacaciones. ¿Nota que el equipo ya está de vuelta ante un partido muy peligroso como se demostró la temporada pasada? Sí, estamos de vuelta. Tengo mucha confianza en este equipo, en la motivación que tienen para jugar este partido y yo creo que lo tomamos en serio, lo vamos a tomar realmente en serio porque tenemos que hacer así, no hay
otra manera. Si queremos llegar al final de esta competición, tenemos que tomar en serio todos los partidos, tener muchos respeto de los rivales. Sabemos las dificultades que podemos tener por este partido y voy a poner la mejor el mejor equipo posible. Radio Nacional de España, Juanma Sánchez. Hola, buenas. Buenas. Quería saber cómo está Dani Ceballos. Todavía no ha podido debutar en esta temporada después de una larga sesión. Ya ha hecho varios entrenamientos con el equipo. ¿Podría tener la oportunidad mañana? Gracias. Sí, está disponible. Es un jugador que puede tener oportunidad. Me gusta como jugador, me gusta su personalidad, me gusta sus caracteres en el césped. Lo está haciendo bien. Por cierto, en la segunda parte de la temporada va a ser un jugador importante para nosotros porque tiene calidad para estar en la plantilla de Real Madrid. Televisión Española, Alberto Freile. ¿Qué tal? Buenos días, entrenador. Buenos días. En los últimos días hemos visto a algunos de sus rivales anunciando contrataciones, hablando de reforzarse para el futuro. Usted nos dice que prefiere no hablar de jugadores como Mbappé, que no están en la plantilla. Nosotros pensamos en posibles jugadores que se podrían incorporar, como Haaland, como Mbappé. Aunque no nos hable de jugadores en particular, ¿se trabaja en la planificación de la temporada que viene? Esto es un club que siempre lo hace. Yo creo que la planificación de la temporada, de la próxima temporada, ya está planificada. Creo que me parece un poco profesional no pensar a un club como Real Madrid que no piensa planificar la próxima temporada. La próxima temporada ya está planificada para un club como el Real Madrid. Onda Cero, Fernando Burgos. Chao, Carlos. Muy buenos días a todos. Buenos días. El año pasado tú no estabas aquí, estabas en Liverpool, pero te llegó seguro aquella derrota en Alcoy el 20 de enero, va a hacer un año. Te quiero preguntar si has visto ese partido y si le vas a mostrar algo a los jugadores antes del partido para decir, mira lo que pasó el año pasado, no lo volváis a repetir, porque en aquel partido jugó Hazard, jugó Benzema, jugó Kroos, jugó Vinicius, jugó Militao, jugó Casemiro, hubo muchos titulares. ¿Te preocupa que los jugadores no recuerden aquello? Yo no he visto el partido, sé lo que ha pasado porque me lo han contado los jugadores. Es una herida que sigue siendo abierta, esta derrota que han tenido con Laicoiano en un momento muy complicado de la temporada. Me lo han contado los jugadores y los jugadores mejor que yo saben muy bien lo que ha pasado y lo que no tiene que pasar mañana. Cadena SER, Javier Herráez. Hola, ¿qué tal, mister? Muy Hola. buenos días. Buenos días. Es usted muy exigente con su trabajo y también con los jugadores. Recuerdo el día que el equipo cayó ante el Sheriff, dijo, pues no he dormido. Ante el Getafe, los jugadores y yo estábamos de vacaciones. Quería preguntarle si ha vuelto a ver el partido frente al Getafe, si ve algo que no le gustó sospechoso, aparte del accidente clarísimo y de un partido muy malo del Real Madrid, Sí. y si que es un traspiés sin más o ve algo más. No, es evidente que contra estos tipos de partidos nos costan más, es evidente que tenemos que hacer algo distinto en este tipo de partidos donde nos encuentran espacio que nos queremos entre líneas, donde los espacios tenemos que buscarlo con más movimiento o sin balón atrás de la línea. Yo creo que un juego más directo en estos tipos de partidos necesitamos hacerlo para jugar un juego un ataque más directo tenemos que tener jugadores que tienen el balón, que piensan de meter el balón atrás de la línea y delanteros que intentan de atacar esta línea. Lo vamos a trabajar esto porque puede ser una manera para tener más oportunidad contra equipos que están muy cerrados. Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes. Usted lleva muchos años en el mundo del fútbol, pero últimamente hay una moda entre algunos futbolistas que es no hacer público sus lesiones.
al final más o menos nos vamos a acabar enterando porque obviamente se quedan fuera de convocatorias y de partidos. Quería preguntarle qué le parece esta moda, y al respecto de Bale me ha llamado la atención su respuesta, porque dice que no se encuentra bien pero que no está lesionado. Quería preguntarle si para usted Bale sigue manteniendo ese compromiso de principio de temporada en las últimas semanas, en los últimos días. Sí, Bale tiene este compromiso porque tiene 6 meses de contrato, quiere respetar su contrato, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para darle todas las posibilidades para que él se encuentre bien. Entonces, si un jugador no se encuentra bien, es cómodo al trabajo colectivo, que tiene miedo de tener un problema, tenemos que evaluarlo esto, meterlo en el trabajo individual. Por el hecho que los jugadores no comentar las lesiones, creo que eso es un problema deportivo, es un problema de la sociedad, que por respetar la privacidad de cada uno. Diario Marca, Pablo Polo. Sí, buenas, mister. Yo imagino que la Copa siempre es importante para los jugadores que están jugando menos. Usted ha dicho que Hazard este año espera más de él y que puede, yo creo, afianzarse un poquito más. ¿La Copa puede ser un escaparate para él, o eso es duro para él, asimilar que es un jugador que ahora está por detrás de otros futbolistas, con lo que ha sido Hazard? Yo creo que quiero ser bastante claro en este sentido. Esto es un partido donde quiero dar minutos solo a un jugador, que es Lunin. Por el resto voy a meter el mejor equipo posible, porque lo vamos a tomar muy en serio este partido. Entonces no es un partido para dar minutos a los que han jugado menos. Tenemos bajas por molestia, pero el equipo va a ser el mejor posible. Terminamos con Radio Marca. Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? En directo para Radio Marca. Buenas tardes. Por Lunin. Como bien ha preguntado antes Fernando Burgos, Lunin jugó la temporada pasada en Alcoy, ha sido su único partido con el Real Madrid. El alcoyano llegó 2 veces, le marcaron 2 goles. No sé si ha tenido que trabajar con él más psicológicamente, porque técnicamente es un gran portero, de cara a lo que va a ser el segundo partido mañana, otra vez en Alcoy, si le puede jugar una mala pasada. Y aprovechando que soy el último en preguntar, quería preguntarle por Vinicius, cómo está y si está disponible. Se puede decir que Lunin tiene el abono con Alcoyano. Por cierto, conoce muy bien el campo, conoce muy bien el ambiente, entonces puede jugar un buen partido. Yo no creo que tengo que hablar con él de este tema, sino que la única cosa que puedo decir es que ya le he dicho que por la calidad que tiene puede ser que merecía jugar más. Ojalá que vaya a jugar un buen partido y nada más. Vinicius vuelve mañana, prácticamente mañana puede entrenarse, puede jugar, porque después de respetar el protocolo que tenía que tener para la positividad, no creo que no va a viajar, se queda aquí para estar listo para el partido contra Valencia. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, chao.